El día comenzó como todos los días de los últimos 5 años, en silencio, un silencio denso, que llené con los rituales de siempre, el café de filtro, el pan dulce de la panadería de la esquina aquí en Coyoacán, el sonido lejano de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Recorrí la casa que una vez estuvo llena de risas y discusiones, y que ahora solo albergaba los ecos de mi propia existencia. Mi Roberto se había ido, y con él, la música. Lo que quedaba eran las paredes, los portarretratos y esta sensación de ser una pieza de museo en mi propia vida. Esa tarde decidí que necesitaba un poco de aire fresco. El aire de la Ciudad de México, incluso cargado de contaminación, era mejor que el aire estancado de mi sala. Di un paseo sin rumbo por las calles empedradas, admirando las fachadas coloridas, el azul índigo, el amarillo ocre, el rosa mexicano que desafiaba la melancolía del cielo que comenzaba a cerrarse. Me gustaba caminar. Era uno de los pocos placeres que me quedaban. Sentir el movimiento, ver la vida pasar a mi alrededor, aunque ya no formara parte de ella. Era como ver una película. Y yo, Graciela, era solo una espectadora. Fue entonces cuando el cielo, que antes solo había amenazado, se derrumbó. Las primeras gotas fueron espesas y pesadas, como las lágrimas de un gigante. En segundos, la llovizna se convirtió en una tormenta furiosa, una cortina de agua que desdibujó el mundo. El olor a tierra mojada y asfalto se elevó con fuerza, un perfume que siempre me había encantado, pero que ese día me pareció triste. Me pilló desprevenida, sin paraguas, sin un plan. La gente corría, buscando refugio bajo los aleros de tiendas y cafés. Intenté hacer lo mismo, pero mis piernas no eran tan ágiles como antes. En cuestión de minutos, estaba completamente empapada. Mi cabello gris, que con tanto cuidado me había peinado esa mañana, ahora goteaba agua por mi cara, mezclándose con las lágrimas de frustración que habían empezado a brotar de mis ojos. Doblé una esquina, pensando que estaba cerca de casa, y de repente ya no reconocí nada. Las calles familiares de Coyoacán, distorsionadas por la cortina de lluvia, se convirtieron en un laberinto. El pánico, un viejo conocido, comenzó a oprimirme el pecho. Me sentí pequeña, invisible, una anciana perdida en la tormenta. Era una metáfora perfecta de mi vida. Perdida, empapada de soledad. El frío no solo venía de mi ropa mojada, venía de dentro, de ese lugar que Roberto había dejado vacío. Me acurruqué bajo el toldo de una tienda cerrada, temblando, abrazándome en un vano intento de encontrar algo de calor. El mundo pasó ante mí en un borrón de faros y paraguas de colores. Y allí estaba yo, ahogándome en tierra firme. Cerré los ojos por un momento, deseando solo estar en casa, en mi sillón, con una manta sobre mis piernas. Fue entonces cuando la lluvia paró. Abrí los ojos, confundido. La tormenta continuó, pero sobre mí había un círculo de sequedad. Miré hacia arriba y vi la tela azul oscuro de un gran paraguas. Mi mirada bajó de la tela a la mano que lo sostenía, una mano firme, con venas prominentes y piel marcada por el tiempo. Y entonces me encontré con los ojos del dueño de la mano. Eran ojos marrones profundos, mirándome con una amabilidad que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. Una voz tranquila, ligeramente ronca, rompió el sonido de la tormenta. ¿Puedo compartir mi refugio contigo? No pude responder, solo asentí, con la barbilla temblando de frío y emoción. Se acercó un poco más, asegurándose de que el paraguas nos cubriera por completo. Allí, bajo ese pequeño techo improvisado, el caos del mundo pareció calmarse. El sonido de la lluvia se convirtió en un murmullo lejano. Solo estábamos nosotros dos y la burbuja de paz que él había creado. No dijo nada más, solo esperó. Me dio tiempo para respirar, para recomponerme, y en ese silencio compartido sentí algo que no había sentido en años. La sensación de no estar completamente sola. Ese hombre, un completo desconocido, me vio. Vio a una mujer empapada y asustada, y en lugar de pasar de largo, se detuvo. Me ofreció su paraguas. Y sin saberlo me ofreció mucho más. Nos quedamos allí un tiempo inconmensurablemente largo.
El tiempo parecía ralentizarse bajo aquella sombrilla azul. Yo, Graciela, que siempre tenía respuestas listas y una postura firme, me sentía desarmada, vulnerable. Me temblaban los labios y no sabía si era por el frío o por la oleada de emoción que me invadía. El hombre a mi lado parecía percibir mi vacilación. No me apuraba, no me hacía preguntas indiscretas. Su presencia era firme, serena, como la de un árbol centenario que ofrece su sombra sin pedir nada a cambio. Finalmente logré encontrar mi voz, que salió más débil de lo que me hubiera gustado. «Muchas gracias, señor. Es usted muy amable». Sonrió, y la sonrisa iluminó su rostro, suavizando las arrugas de alrededor de sus ojos. Eran las arrugas de alguien que ha sonreído mucho en su vida. «Por favor, llámame Samuel». «De nada. Nadie debería afrontar una tormenta como esta solo». Sus palabras fueron sencillas, pero me impactaron. Nadie debería afrontar una tormenta solo. Sabía que no se refería solo a la lluvia. Hablaba de la vida, y durante 5 años me había enfrentado a mi propia tormenta, día tras día, en completo silencio. «Soy Graciela», respondí, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Creo que me perdí un poco. La lluvia lo cambió todo. Samuel miró a su alrededor, como si me estuviera dibujando un mapa del mundo. «Estamos cerca de la plaza. Conozco un pequeño café cerca. El Refugio. Sirven el mejor café de olla del pueblo. Caliente, con canela y piloncillo. Es el remedio perfecto para el alma y el resfriado. ¿Me harías el honor de tu compañía?» La duda me invadió de nuevo. ¿Aceptar la invitación de un desconocido? Mis hijos, Carlos y Sofía, siempre me decían que tuviera cuidado. «Mamá, el mundo ya no es lo que era». Pero la mirada de Samuel no denotaba malicia. Transmitía una comprensión, una calma que me desarmaba. Y la idea de un café caliente, un lugar seco, un poco más de esa compañía inesperada, era demasiado tentadora. «Me encantaría, Samuel. Gracias». Caminábamos uno al lado del otro, bajo la sombrilla azul. Nuestros hombros se rozaban ligeramente a cada paso. Fue un contacto mínimo, pero para mí, que no había sentido más caricias que el abrazo formal de mis hijos y nietos, fue electrizante. Sentí la textura de su abrigo de lana, la calidez que emanaba de él. Fue una sensación tan extraña y tan grata. Café. El refugio era exactamente como su nombre lo indicaba. Un refugio, pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo visto, mesas de madera oscura y el delicioso aroma a café y pan recién horneado flotando en el aire. Un suave bolero sonaba de fondo. En cuanto entramos, la calidez de la habitación me envolvió. Samuel me ayudó a quitarme el abrigo empapado y lo colgó cerca de la puerta. Nos sentamos en una mesita en un rincón, cerca de una ventana, desde donde podíamos ver las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Pidió 2 cafés de olla, como había prometido, y un plato de conchas de vainilla. Mientras esperábamos, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Al principio no hablamos de nada profundo. Hablamos de la lluvia, de la belleza impredecible de la Ciudad de México, de cómo las calles de Coyoacán guardaban historias en cada piedra. Me dijo que era arquitecto jubilado y que le encantaban los edificios antiguos del barrio. Le comenté que fui profesor de literatura durante 40 años y que echaba de menos el brillo en los ojos de los jóvenes cuando descubrían a García Márquez o a Juan Rulfo. No había silencios incómodos. Cuando no hablábamos, simplemente observábamos la lluvia o saboreábamos el café humeante que llegaba en tazas de barro. El sabor era dulce y picante, un abrazo líquido que lo reconfortaba todo por dentro. «Es incluso mejor de lo que me describiste», dije sonriendo por primera vez esa tarde. «Te dije que era medicina», respondió con su dulce sonrisa. «Algunas cosas sencillas tienen el poder de sanar». Y sentí que no solo hablaba del café, hablaba de ese momento, de esa pausa, de esa conexión inesperada. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí como la viuda de Roberto, ni como la madre de Carlos y Sofía, ni como la abuela de Mateo y Luna. Me sentí simplemente como Graciela, una mujer, una persona. Y Samuel me miró así. No me miró con lástima, como muchos. Me miró con interés, con curiosidad.
Y eso, para mí, fue como el primer rayo de sol después de una lluvia muy larga. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba como lo había dejado, tranquilo y en perfecto orden. Pero algo era diferente. Yo era diferente. La sensación de humedad en mi ropa había sido reemplazada por un calor persistente, proveniente del interior. Dejé mis llaves en la mesa de la entrada, y mi reflejo en el espejo del pasillo me tomó por sorpresa. Había un color en mis mejillas que no era del frío. Había un brillo en mis ojos que la lluvia no había lavado. Me acerqué, tocándome la cara. ¿Quién era esta mujer? ¿Era la misma Graciela que había salido de la casa horas antes, sintiéndose tan gris como el cielo? El encuentro con Samuel, ese simple café, había despertado algo muy profundo en mí, algo que creía haber estado latente para siempre. Preparé té de manzanilla, mi ritual nocturno, y me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la vacía de Roberto. Miré su lugar y por primera vez, la sensación no era solo una dolorosa añoranza. Era complicada. Una oleada de culpa me invadió, fría y repentina. Me sentí como una traidora. ¿Cómo pude sentirme tan bien, tan viva, en compañía de otro hombre? Roberto era el amor de mi vida. 45 años juntos. Construimos una familia, una historia. Cada rincón de esta casa guardaba un recuerdo de él. La marca en la pared donde medimos la altura de nuestros hijos. La estantería que construyó con sus propias manos. El aroma de su loción para después del afeitado que, a veces, juraba que aún podía oler en el armario. ¿Traicioné ese recuerdo? Sonreírle a Samuel. Sentir la calidez de su hombro contra el mío. ¿Era eso una profanación de nuestro dolor? ¿De nuestro amor? Lágrimas calientes rodaban por mi rostro. Eran lágrimas de confusión. ¿Lloraba por Roberto o por mí misma? ¿Por esta nueva sensación que me asustaba y me atraía a partes iguales? Tomé la foto enmarcada de la mesa de al lado. Los dos, 20 años más jóvenes, en una playa de Oaxaca, sonriendo a la cámara, con el pelo lleno de sal y la mirada llena de futuro. Besé el cristal frío. «Ay, mi amor», le susurré a la imagen. «¿Qué hago?» El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Sofía, mi hija. Su llamada nocturna, puntual como siempre. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas e intenté recomponer la voz. «Hola, hija mía. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Tu voz suena rara». Por supuesto que lo notaría. Sofía siempre fue demasiado perspicaz. «No te preocupes, cariño. Es solo cansancio. Hoy me atrapó la lluvia y llegué a casa toda mojada». «Ay, mami, tienes que tener más cuidado. ¿Y si te resfrías? ¿Tomaste un taxi?» La preocupación en su voz era genuina, pero también tenía un tono de regaño, como si yo fuera una niña testaruda. Era el tono que ella y Carlos habían usado conmigo desde que Roberto se fue. El tono de alguien que está manejando un problema, no hablando con su madre. «No lo necesitaba, hija. Un hombre muy amable. Me ayudó». Las palabras salieron atropelladamente. «¿Un caballero?» Su voz cambió. Se volvió más alerta. «¿Qué caballero? ¿Lo conocía?» «No. Él solo...» Compartió su paraguas y me acompañó a un café para secarme. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Un silencio que conocía bien. El silencio del juicio cuidadoso. «Mamá, no puedes aceptar ayuda de desconocidos. Es peligroso». Era simplemente un buen hombre, Sofía. Un caballero. Aún así, por favor, ten más cuidado la próxima vez. No mencioné su nombre. No mencioné el café de olla, ni la conversación sobre libros, ni la sonrisa que me calentó el pecho. Ese momento, de repente, se convirtió en un secreto. Algo mío. Algo que necesitaba proteger de la preocupación asfixiante de mis hijos. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. La culpa por Roberto se mezclaba con la irritación por cómo me trataban mis hijos. Era una mujer de 72 años, no una inválida. Había criado a 2 hijos, llevado una casa, educado a cientos de estudiantes. Y ahora me veían como alguien que ni siquiera podía tomar un café con un desconocido sin supervisión. Esa noche, el silencio en el apartamento se sintió más denso que nunca. Pero ahora no lo llenaba solo la ausencia de Roberto. Estaba lleno de una confusión nueva y compleja. La imagen de un paraguas azul
y un par de ojos bondadosos se superponía con la imagen de mi difunto esposo. Y yo, Graciela, estaba perdida entre dos mundos, el de un dolor seguro y familiar y el de una posibilidad desconocida y aterradora. Pasé los siguientes días sumida en un profundo caos interior. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco, pensando que podría ser él. Pero, ¿cómo? No le di mi número. Él no me dio el suyo. Nuestro encuentro fue como un paréntesis en la realidad, un cuento con principio, nudo y desenlace, contenido en una tarde lluviosa. Y quizá era mejor así, más seguro, sin complicaciones. Intenté convencerme de ello mientras regaba los helechos y quitaba el polvo de los muebles, pero mi corazón no se convencía. El recuerdo de la voz de Samuel, su calma, su respeto, se negaba a desvanecerse. El viernes, el cartero entregó un pequeño sobre junto con las facturas. No era una factura. Era una tarjeta, un papel grueso color crema. Mi nombre, Graciela, estaba escrito en el anverso con una letra elegante y firme. El corazón me latía con fuerza al abrir el sello. Dentro había una nota corta. Graciela, espero que esta nota te encuentre bien y seca. El sol por fin ha vuelto a brillar en Coyoacán. Pensé que podrías disfrutar del buen tiempo con un paseo por los viveros. El sábado a las 10 estaré cerca de la puerta principal, alimentando a las ardillas. Si tus caminos llevan allí, me encantaría volver a verte. Con el debido respeto, Samuel. Leí la nota 3 veces. ¿Cómo había encontrado mi dirección? Y entonces recordé. En el café, habíamos hablado de nuestros barrios. Mencioné la calle, el nombre del edificio con la bugambilia morada en la fachada. Debió de recordarlo. El gesto no parecía invasivo, sino increíblemente considerado y anticuado. Una invitación escrita. Ya nadie hacía eso. El cuidado que puso en encontrarme, en escribir a mano, en darme una salida fácil. Si tus caminos llevan allí. Todo esto hablaba del hombre que conocí brevemente. Un hombre bondadoso y considerado. Pasé el resto del día y la noche entera en un debate silencioso. Una parte de mí, la parte temerosa y fiel a Roberto, me decía que lo ignorara, que me quedara en casa, segura en mi rutina. Pero otra parte, una parte que no había oído en años, una voz curiosa y sedienta de vida, susurraba: «Vete. ¿Qué tienes que perder?» El sábado por la mañana me desperté con el sol entrando a raudales por la ventana. Era un día precioso, el aire limpio por la lluvia de la semana. Me puse mi mejor vestido, uno azul floreado que no me había puesto en años. Me arreglé el pelo y me pinté los labios. Me miré al espejo y vi a la misma mujer del otro día, pero esta vez la determinación brillaba en sus ojos. Iba. Llegué a Viveros de Coyoacán poco antes de las 10. El parque estaba vibrante, lleno de familias, gente corriendo y el canto de los pájaros. El aroma a eucalipto impregnaba el aire. Y allí estaba, cerca de la puerta, tal como había dicho que estaría. Vestía pantalones caqui y una camisa blanca de lino. Me daba la espalda, lanzando nueces a un grupo de ardillas traviesas que correteaban por sus piernas. Lo observé un momento antes de acercarme. Había algo pacífico en su postura, una armonía con el mundo que lo rodeaba. Respiré hondo y me acerqué. «Parece que las ardillas de Coyoacán tienen mucha suerte», dije en voz baja. Se giró, y la sonrisa que se dibujó en su rostro al verme fue como un segundo amanecer esa mañana. «Graciela, qué alegría verte. La suerte es toda mía». Caminamos durante horas, los senderos de tierra, la sombra de los inmensos árboles, el aire fresco. Todo conspiraba para crear una atmósfera de paz. Y la conversación, de nuevo, fluyó con naturalidad. Esta vez, profundizamos más. Me habló de su esposa, Elena. Habló de ella con inmenso cariño, no con tristeza, sino con una serena añoranza. Me contó cuánto amaba la jardinería y cómo cada flor en su pequeño patio era un recuerdo de ella. Y entonces hablé de Roberto. Hablé de su terrible sentido del humor, de cómo cantaba boleros desafinados mientras cocinaba, de la fuerza que me había dado a lo largo de mi vida. Hablar de él con Samuel
no lo sentí como una traición. Al contrario, lo sentí como un homenaje. Samuel no intentó competir con mi recuerdo. Lo honró, escuchó, hizo preguntas amables, compartió su propio dolor. «No creo que hayamos dejado de amarlos nunca», dijo, mientras nos deteníamos a contemplar un lecho de rosas. «El amor no muere, simplemente se transforma. Y el corazón, Graciela, tiene una capacidad infinita para almacenar amor. Un nuevo amor no borra el viejo, simplemente añade una nueva habitación a la casa del alma». Sus palabras fueron un bálsamo. En ese momento, bajo el sol de la mañana, rodeada del verdor de los viveros y la serena presencia de ese hombre, sentí que la culpa se desvanecía. No intentaba reemplazar a Roberto. Me ofrecía algo nuevo. Una amistad, una conexión, una nueva habitación en la casa de mi alma. Y por primera vez, sentí que tal vez tendría el valor de abrir la puerta. Llegó el domingo con el tradicional almuerzo familiar en mi casa. Había sido un ritual sagrado desde que los niños eran pequeños. Ahora, eran ellos quienes traían a sus propias familias, llenando el silencio con el ruido de sus nietos y las conversaciones de los adultos. Amaba esos domingos, pero también se convertían en una fuente de estrés sutil. Sentía la mirada de Carlos y Sofía sobre mí, comprobando si comía lo suficiente, si me veía cansada, si tomaba mi medicación a tiempo. Su amor era innegable, pero a veces se sentía como una jaula de oro. Ese domingo me sentí diferente. Había una ligereza dentro de mí, un secreto feliz burbujeando bajo la superficie. El paseo con Samuel del día anterior había dejado un rastro de calidez y esperanza. Decidí que era hora de ser honesta. No quería esconderme más. No quería que algo tan genuino y hermoso fuera tratado como un secreto vergonzoso. Esperé el momento después del almuerzo, cuando mis nietos, Mateo y Luna, estaban en la sala viendo una película y los tres estábamos en la cocina tomando café. El olor del mole que había preparado aún flotaba en el aire. «Niños», empecé a decir con voz un poco más firme de lo que esperaba. «Necesito decirles algo». Inmediatamente, ambos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Carlos dejó su taza con un ruido sordo. Sofía se giró, con el rostro fruncido por la preocupación. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes bien? ¿Será por los exámenes?», preguntó Carlos, ya en su modo de resolución de problemas. «No, no es nada de eso. Estoy bien. Se trata del hombre que me ayudó bajo la lluvia». Vi las miradas que intercambiaron. Una comunicación silenciosa que me dejó fuera al instante. «Se llama Samuel», continué, ignorando el intercambio de miradas. «Nos volvimos a encontrar. Ayer dimos un paseo por viveros. Es un hombre muy interesante, un arquitecto jubilado, muy erudito y muy amable». El silencio que siguió fue denso. Sofía fue la primera en romperlo. Su voz era suave y cuidadosamente controlada. «Mamá, apenas conoces a este hombre. ¿Cómo sabes que puedes confiar en él?» «Lo siento, Sofía. A veces simplemente lo sientes. Es un caballero». Carlos se aclaró la garganta. Fue más directo que su hermana. «Mamá, con todo respeto, estás en una posición vulnerable. Mucha gente se aprovecha de las mujeres de tu edad, solas». «¿Mujeres de mi edad?», interrumpí con una punzada de irritación. «¿Qué edad es esa, Carlos? ¿La edad en la que pierdo el derecho a conocer gente nueva? ¿La edad en la que mi juicio ya no es confiable?» No me refería a eso. Se apresuró a corregir, pero era exactamente lo que quería decir. «Solo nos preocupa tu seguridad y tu corazón. Todavía está tan fresco. La pérdida de papá. Papá se fue hace 5 años, Carlos. No fue ayer». Mi voz temblaba. «Nunca olvidaré a tu padre. Nunca. Pero mi vida no terminó con la suya». Sofía se acercó y me tomó la mano. Sus manos eran suaves, pero su tacto parecía una restricción. «Lo sabemos, mamá. Solo queremos que no te hagas daño. Quizás deberías ir despacio. Conócelo mejor, pero con cuidado. Quizás podamos conocerlo también, almorzando aquí». La oferta parecía razonable, pero sabía lo que era. Era un interrogatorio disfrazado de invitación. Querían evaluarlo, ponerlo a prueba, decidir si era ideal para su madre.
La idea me llenó de un profundo hastío. No era una adolescente presentándole a sus padres a su primer novio. Era una mujer adulta, con más de 7 décadas de vida. «Aprecio tu preocupación. De verdad», dije retirando la mano con suavidad. «Pero esta es mi vida. Y esta es mi decisión. Samuel es mi amigo. Y me gustaría tener la libertad de cultivar esa amistad sin sentirme vigilada ni necesitar la aprobación de nadie». La conversación terminó ahí, pero la tensión persistía en el aire, espesa como la salsa que había cocinado. No lo entendían. Para ellos, yo era una frágil reliquia del pasado, alguien que necesitaba protección. No podían ver a la mujer que aún existía en mí, la mujer que aún sentía curiosidad, que aún sentía la chispa de una nueva conexión, que aún anhelaba un poco de sol después de una larga tormenta. Salí de mi cocina sintiéndome más sola que antes. La alegría que había sentido se había visto empañada por su preocupación, una preocupación que, aunque nacida del amor, parecía una sutil falta de respeto a mi autonomía. La conversación con mis hijos me dejó un sabor amargo. Pasé los siguientes días sintiéndome vigilada, aunque estaba sola. El teléfono sonaba con más frecuencia. Era Sofía, preguntándome si necesitaba algo del supermercado. Era Carlos, llamando para ver cómo había ido mi cita con el médico la semana pasada, cuyos resultados ya conocía. Eran pequeñas intrusiones disfrazadas de atención, y sabía que la verdadera razón era Samuel. Estaban comprobando, monitoreando, intentando determinar si seguía poniéndome en riesgo. La alegría inicial de mi nueva amistad se vio eclipsada por esta nube de desconfianza familiar. Me sentía dividida. Por un lado, el deseo de vivir esta nueva etapa, de explorar esta conexión con Samuel. Por otro, el peso de la lealtad familiar y el agotamiento de tener que luchar por mi propia autonomía. Fue Samuel quien, una vez más, me aclaró las cosas. Me llamó unos días después del almuerzo del domingo. Tan solo escuchar su voz tranquila y firme por teléfono fue suficiente para calmar la tormenta que sentía en mi interior. «¿Graciela? Soy yo, Samuel. Espero no molestarte». «Para nada, Samuel. Es un placer escuchar tu voz». Estaba pensando, hay una pequeña galería de arte cerca del Parque México que tiene una exposición de fotografías antiguas de la ciudad. Pensé que te gustaría, pero entiendo si estás ocupado. Su amabilidad al ofrecerme una salida fácil me conmovió. Quería ir. Necesitaba ir. Necesitaba ese aire, esa conversación, esa sensación de ser simplemente Graciela. Me encantaría, Samuel. Nos conocimos en la galería. Era un espacio pequeño y luminoso, con las paredes blancas cubiertas de imágenes en blanco y negro de una ciudad de México que ya no existía. Calles con tranvías, mujeres con vestidos elegantes, el Zócalo, sin su tráfico caótico. Mientras caminábamos de una foto a otra, me sentí cómoda compartiendo con él lo que había sucedido. «Mis hijos están preocupados», comencé en voz baja. Se detuvo frente a una imagen del Ángel de la Independencia, solo en medio del Paseo de la Reforma. No me miró a mí, sino a la imagen, dándome espacio para hablar. «Creen que soy frágil, que no debería confiar en un extraño. Aman a su padre y creen que intento reemplazarlo». Samuel guardó silencio un momento, asimilando mis palabras. Luego se volvió hacia mí, con una comprensión que me reconfortó. «Mis hijos reaccionaron igual al principio, después de que Elena se fuera», dijo con dulzura. «Cuando empecé a salir de casa otra vez, a ir al cine solo, a intentar reconstruir una rutina, lo vieron como una traición a la memoria de su madre. Y claro, tenían miedo. Miedo de que me enfermara, de que me cayera, de que alguien me hiciera daño. Su amor a veces se convierte en una armadura tan pesada que nos impide caminar». Escuchar eso fue como abrir una ventana en una habitación sofocante. No estaba sola en esa situación. Él lo entendía. Había pasado por eso. «¿Y qué hiciste?», pregunté. Mi voz apenas era un susurro. «Tuve paciencia», respondió, «con ellos y conmigo mismo. Y me di cuenta de que ciertas cosas, ciertas alegrías, necesitaban ser mías por un tiempo, protegerlas, no porque estuvieran mal,
sino porque eran demasiado delicadas para soportar el peso de las opiniones ajenas. Me miró, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás, Graciela, por un tiempo, nuestra amistad pueda ser nuestro pequeño secreto. No un secreto culpable, sino un secreto preciado. Un jardín que cultivamos en privado, hasta que las flores sean lo suficientemente fuertes como para soportar el viento. La metáfora del jardín me cautivó. Así me sentí exactamente. Nuestra conexión era un pequeño y delicado brote, necesitado de sol y cuidados, lejos de la pesada carga de las preocupaciones ajenas. La idea de tener algo que fuera solo nuestro, solo mío y suyo, fue increíblemente liberadora. Un jardín privado, repetí, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Me gusta. Ese día en la galería silenciosa, rodeados por los fantasmas de una ciudad desaparecida, hicimos un pacto silencioso. Nuestros encuentros se convirtieron en nuestro refugio. Cafés escondidos en calles tranquilas, tardes en librerías de segunda mano, compartiendo el aroma del papel viejo, visitas a museos entre semana cuando estaban casi vacíos. Cada encuentro era un pequeño escape de la realidad, una zambullida en un mundo donde solo éramos Samuel y Graciela. No el viudo y la viuda, no el padre y la madre preocupados. Solo dos personas descubriendo que la vida aún conservaba la belleza de la compañía, la conversación y la complicidad. Nuestro secreto no consistía en engañar a nuestros hijos. Se trataba de darnos permiso para florecer, a nuestro propio tiempo, en nuestro propio jardín secreto. Y con cada encuentro, sentía que mis raíces se profundizaban y mis hojas se abrían un poco más al sol. Nuestro jardín secreto florecía con cada semana que pasaba. La primavera llegaba a la Ciudad de México, y con ella, una nueva paleta de colores parecía pintar no solo los jacarandás de las calles, sino también mi alma. Me sentía más ligera, más viva. Empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El sabor de un mango perfectamente maduro, la melodía de un organillero en la plaza, la forma en que la luz del atardecer doraba los edificios de Coyoacán. Estos eran detalles que Samuel me ayudó a ver de nuevo. Tenía ojo de arquitecto, una mirada que veía la belleza en la estructura, en el detalle, en la historia detrás de cada fachada. Y de alguna manera, me hizo sentir que yo también tenía belleza en mi propia estructura, en mi propia historia. Una tarde, mientras tomábamos café en nuestra mesa habitual en el refugio, mencionó algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. «¿Sabes, Graciela? Este sábado habrá una tarde de danzón en el kiosco morisco de Santa María la Ribera. Es un evento al aire libre, muy tradicional. La orquesta es maravillosa». Lo dijo con naturalidad, removiendo azúcar en su café, pero percibí la invitación implícita en sus palabras. Bailando. No había bailado. Dios mío, ¿cuánto tiempo hacía? La última vez fue en la boda de Sofía, y Roberto seguía conmigo. Me guió por el salón al son de un bolero, con las manos firmes en mi cintura y su aliento cálido en el oído. Bailar era lo nuestro. Después de que se fue, la música en mí se apagó. La idea de bailar con otro hombre me parecía una barrera que no estaba segura de estar lista para cruzar. No sé, Samuel. Dudé. Mis pies han olvidado sus pasos. Creo que me he oxidado. Me miró con esa calma reconfortante que le caracteriza. Los pies nunca olvidan la música que ama el alma, Graciela. Y no se trata de la perfección. Se trata de sentir la melodía. Piénsalo. Si decides ir, allí estaré. Si no, no hay problema. Una vez más, me dio libertad. La decisión era mía. Pasé los 2 días siguientes en un torbellino. Abrí el armario y miré los vestidos. Había uno burdeos, que siempre me había encantado. Tenía una falda preciosa y vaporosa. Toqué la tela. Recordé a Roberto diciéndome lo guapa que me quedaba. El recuerdo dolió, pero por primera vez no me paralizó. El recuerdo me recordó la mujer que era. Una mujer que amaba bailar, que amaba la música, que amaba sentirse bella. ¿Existía aún esa mujer? El sábado brillaba el sol. Con el corazón latiéndome con fuerza, me puse mi vestido color borgoña.
Me puse mis zapatos de tacón bajo, los que guardaba para ocasiones especiales. Me rocié mi perfume de jazmín y al mirarme al espejo, no solo vi a la viuda de Roberto, vi a Graciela. Una mujer nerviosa pero decidida. Fui al kiosco morisco. La plaza bullía de vida. Parejas de todas las edades, vestidas con sus mejores galas, esperaban a que empezara la música. El kiosco, con su arquitectura morisca, parecía el escenario de un cuento de hadas. Encontré a Samuel sentado en un banco. Se levantó en cuanto me vio. Sus ojos brillaban. Llevaba un traje ligero de lino y un sombrero panamá. Parecía un galán de película antigua. «Te ves impresionante, Graciela», dijo con la voz un poco ronca. «Te ves muy elegante, Samuel», respondí, sintiendo que mi cara se sonrojaba. La orquesta empezó a tocar los primeros acordes de un danzón suave y nostálgico. Samuel me extendió la mano. «¿Me permites este baile?» Mi mano temblaba un poco al colocarla en la suya. Me condujo al centro de la plaza. Su mano descansaba suavemente sobre mi cintura y la otra sujetaba la mía con firmeza. Al principio mis movimientos eran rígidos, vacilantes. Estaba consciente de cada paso, temerosa de equivocarme. Mi mente estaba llena de fantasmas. Esto está mal. Roberto debería estar aquí. Pero entonces Samuel se inclinó y me susurró al oído. «Solo escucha la música, Graciela. Déjate llevar». Cerré los ojos y escuché. Oí el clarinete, el piano, la percusión, y mi cuerpo recordó. Mis pies comenzaron a moverse solos, siguiendo la guía segura de Samuel. Giramos lentamente, en armonía con las otras parejas, en armonía entre nosotros. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Ya no existía la plaza, ya no existían las miradas curiosas. Solo existía la música, la calidez de la mano de Samuel, el ritmo que latía a través de nosotros. No estaba reemplazando un recuerdo, estaba creando uno nuevo. Y para mi sorpresa, había espacio en mi corazón para ambos. Cuando la música terminó, nos quedamos quietos por un momento, aún cerca. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de Samuel. Había algo nuevo allí, una ternura, una admiración que iba más allá de la amistad, y supe que él veía lo mismo en mis ojos. Ese día, al son de un danzón, no solo bailé. Desperté. La música no estaba solo en mis pies, estaba en mi alma otra vez, y se sintió como un nuevo comienzo. La euforia del baile me acompañó durante días. Me sentía como si flotara, como si hubiera redescubierto una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Tarareaba por la casa, con ganas de probar nuevas recetas, releer mis poemas favoritos en voz alta. La presencia de Samuel en mi vida era como una ventana abierta, que dejaba entrar la luz y el aire fresco en habitaciones que habían estado cerradas durante tanto tiempo. Pero la luz, como bien sé, también revela polvo. Y el polvo de mis inseguridades y miedos empezó a agitarse. El punto de inflexión fue una tarde cualquiera. Estaba revisando una vieja caja de fotografías, algo que había evitado hacer porque siempre terminaba en lágrimas. Esta vez, sin embargo, me sentí más fuerte. Quería revivir esos recuerdos con una nueva perspectiva. Y entonces, lo encontré. Una foto de Roberto y yo en nuestro 25º aniversario de bodas. Estábamos abrazados, yo con el mismo vestido borgoña que había usado para bailar con Samuel. En la foto mi rostro estaba más terso, mi cabello oscuro y abundante, y mis ojos brillaban con la certeza de un amor que parecía eterno e inquebrantable. Roberto me miraba con una adoración que era la base de mi mundo. Me quedé mirando esa imagen un buen rato. La mujer de la foto era tan segura de sí misma, tan querida. ¿Y yo? ¿Quién era yo ahora? Una mujer de 72 años, con el rostro surcado por el tiempo y el dolor, el cuerpo exhausto, aventurándose en territorio desconocido. La comparación era brutal. Sentí una oleada de vergüenza. ¿En qué estaba pensando? Bailando en una plaza pública, sintiendo mi corazón latir con fuerza por otro hombre. Era ridículo. Estaba actuando como una tonta, una adolescente engañada. Samuel era un hombre bueno y amable, pero ¿qué podía ver en mí? Probablemente sentía lástima. Lástima por una viuda solitaria.
El pensamiento se me quedó grabado en la mente como una espina. La ligereza que había sentido se convirtió en un peso en el estómago. Me miré en el espejo de mi habitación. La luz de la tarde era implacable, revelando cada arruga, cada imperfección, la flacidez bajo mi barbilla. No vi a la Graciela que bailaba, la mujer que se sentía hermosa y deseada. Solo vi el paso del tiempo. Vi la pérdida. Vi a la viuda de Roberto. La culpa regresó con venganza. «Lo estás deshonrando», susurró una voz cruel en mi cabeza. «Intentas reemplazar lo irreemplazable con una pálida imitación». Las palabras de mis hijos resonaron en mi mente. «Mamá, eres vulnerable». ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi soledad me cegaba, haciéndome ver cosas que no existían? El miedo, frío y paralizante, me atrapó. El miedo a que me hicieran daño. El miedo a ser ridícula. El miedo a descubrir que todo esto era solo una ilusión, un último y patético suspiro de vanidad antes del final. Era más fácil, más seguro, permanecer en el santuario de mi viudez. Era un lugar triste, sí, pero familiar. Conocía las reglas, conocía los muros. El mundo con Samuel era desconocido, lleno de posibilidades, y eso incluía la posibilidad de un dolor aún mayor. Cuando Samuel me llamó al día siguiente invitándome a ver una película en un cine de arte y ensayo, mi respuesta fue diferente. «No lo creo, Samuel», dije en voz baja y sin vida. «No me siento muy bien. ¿Pasó algo, Graciela? ¿Puedo ayudar?» Su preocupación era palpable. «No, no es nada. Solo necesito algo de tiempo. Necesito descansar». Podía sentir su confusión y su dolor a través del teléfono, aunque los ocultaba bajo su amabilidad habitual. «Claro, Graciela. Lo que tú digas. Mejórate pronto». Colgué y me sentí fatal. Lo había alejado. Había construido un muro donde antes había un puente. Pasé el resto del día en la sombra de mi apartamento, con las cortinas corridas, abrazada a la caja de fotografías. La mujer de la foto me miró, y sentí que la había decepcionado. Pero al mismo tiempo, sentí que me protegía. La duda es una sombra, y ese día fue tan grande que ocultó toda la alegría que Samuel había traído a mi vida. Me escondí en ella, temblando, convencida de que el dolor era el único amor seguro que me quedaba. Los días que siguieron a mi retiro fueron grises. Afuera no llovía, pero adentro la llovizna era constante. Regresé a mis rituales silenciosos. El café, los libros que ya no podía leer, la televisión baja, solo para llenar el vacío. La energía, la ligereza que había sentido, se disiparon como humo. Me sentí pesada, anclada una vez más a mi soledad. Con cada timbre del teléfono mi corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si fuera él? ¿Qué le diría? Pero Samuel no llamó. Al principio sentí una punzada de decepción. ¿Se había dado por vencido tan fácilmente? Pero con el paso de los días comencé a comprender. Su silencio no era de indiferencia, era de respeto. No me presionó, no me exigió explicaciones. Me dio justo lo que pedí, espacio. Y paradójicamente, fue este espacio el que me permitió escucharlo con más claridad. Su silencio habló más fuerte que cualquier insistencia. Decía: «Respeto tu decisión. Entiendo que necesitas tu tiempo. Estoy aquí, pero no invadiré tu mundo». Darme cuenta de esto me impactó profundamente. Un hombre que se aprovechara de mi vulnerabilidad, como temían mis hijos, habría insistido, me habría manipulado con la culpa o el encanto. Samuel no lo hizo. Me trataba como a una igual, como alguien con sus propios procesos, sus propios miedos, y lo respetaba. El jueves, una semana después de mi negativa, oí sonar el intercomunicador. Era un repartidor con un pequeño paquete para mí. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta y recibí una sencilla caja atada con cordel. Dentro, no había flores ni chocolates. Había un libro. Una edición antigua de tapa dura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Era el libro del que habíamos hablado en nuestra primera salida, sobre cuánto me encantaba la atmósfera fantasmal y poética de Comala. Pegada a la primera página había una pequeña tarjeta, con la misma elegante caligrafía de la primera invitación. Simplemente decía:
Pensé que quizás los fantasmas de Comala podrían hacerles compañía. Son buenos oyentes. Con mi amor, Samuel. Me senté en mi sillón, libro en mano. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza ni de culpa. Eran lágrimas de gratitud, de alivio. Ese simple gesto, tan considerado, tan profundamente comprensivo, derribó el muro que había construido ladrillo a ladrillo. No intentaba comprarme con regalos caros. Se comunicaba conmigo en mi propio idioma. La literatura. Me decía que entendía que estaba lidiando con mis fantasmas y que no les tenía miedo. Al contrario, los respetaba. No quería salvarme de mi dolor ni de mi pasado. Quería sentarse a mi lado, en silencio, mientras yo encontraba mi propio camino. Pasé el resto del día leyendo. Me sumergí en las páginas de Rulfo, pero la historia que se desplegaba en mi mente era la mía. Recordé cada momento con Samuel. El paraguas, el café, la conversación sobre Elena, el baile y ahora, este libro. Cada gesto suyo estaba marcado por un profundo respeto por mi individualidad, mi historia, mi dolor. No quería borrar a Roberto. No quería transformarme en otra persona. Le gustaba Graciela, la mujer de 72 años, con sus recuerdos, sus arrugas y sus miedos. La sombra de la duda comenzó a disiparse. La voz cruel en mi cabeza, que me llamaba tonta y ridícula, fue silenciada por la palpable bondad de un hombre que realmente me veía. No estaba enamorado de la mujer de la fotografía de hace 20 años. Estaba interesado en la mujer que yo era hoy. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. A la mañana siguiente desperté con una nueva claridad. El miedo seguía ahí, un pequeño nudo en el estómago, pero ya no me paralizaba. Era solo una parte de mí, no el todo. Cogí el teléfono. Me temblaban un poco los dedos al marcar su número, que había memorizado sin darme cuenta. Contestó al segundo timbre. «¿Hola?» «Samuel», dije con voz clara y firme. «Soy Graciela. El libro es precioso. Gracias». Hubo una pausa al otro lado de la línea y pude imaginarlo sonriendo. «Me alegra que te haya gustado, Graciela». Respiré hondo, armándome de valor. Estaba pensando, ¿qué sol tan bonito está hoy? Me pregunto si las ardillas de viveros todavía tendrán hambre. Su risa al otro lado de la línea era la música más hermosa que jamás había escuchado. «Creo que siempre lo son, Graciela. Estaré allí en 1 hora». Su paciencia me había dado el tiempo que necesitaba para encontrar mi propio coraje, y su respetuoso silencio me había permitido encontrar mi propia voz. El reencuentro en viveros fue diferente. Nuestro silencio se adentraba en una nueva profundidad. Nuestras miradas se reflejaban en una nueva certeza. No me disculpé por la separación, ni él me pidió explicaciones. Simplemente retomamos la conversación donde la habíamos dejado, como si la pausa hubiera sido un respiro necesario. Pero sabía que algo fundamental había cambiado en mí. La paciencia de Samuel me dio fuerzas, y su comprensión me dio la claridad necesaria para afrontar el último obstáculo, mi propia familia. Ya no podía vivir en un jardín secreto. Las flores eran lo suficientemente fuertes. Era hora de enfrentar el viento. Programé otra comida dominical. Esta vez, no fue una invitación casual. Había un propósito en mi voz cuando llamé a Carlos y Sofía. «Necesito hablar con ustedes. Es importante». Llegaron tensos, esperando malas noticias. Preparé chiles en nogada, un plato festivo, un plato que requería tiempo y dedicación. Era un plato que decía, «Esto es una celebración». Nos sentamos a la mesa, la misma mesa donde habíamos tenido la difícil conversación semanas antes. El ambiente estaba cargado de anticipación. Después de comer, no esperé a que me preguntaran. Respiré hondo, sintiendo el peso y la importancia de ese momento. Miré los rostros de mis hijos, rostros que amaba más que a nada en el mundo, y comencé a hablar. No era una carta de venganza ni un discurso de ira. Era mi manifiesto. Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar. Comencé con voz tranquila y firme. Son lo mejor de mi vida, el legado más hermoso que su padre y yo hemos construido.
Y es por ese amor que necesito que me escuchen, no como sus hijos preocupados, sino como dos adultos escuchando a otro adulto. Me miraron sorprendidos por la seriedad de mi tono. Desde que falleció tu padre, sé que te preocupas por mí, y te lo agradezco. Pero en algún momento, tu preocupación se convirtió en control. Empezaste a verme no como la madre fuerte que te crió, sino como una anciana frágil que necesita que la guíen. Hablas de mí, no conmigo. Tomas decisiones por mí, creyendo saber qué es lo mejor. Hice una pausa para dejar que las palabras calaran en mí. Vi la actitud defensiva en los ojos de Carlos y el dolor en los de Sofía. Sé que tienes buenas intenciones, pero el resultado es que, sin querer, me estás borrando. Me estás metiendo en una caja, la caja de la viuda triste, y no me permites salir de ella. Mamá, eso no es cierto, dijo Sofía con la voz entrecortada. Solo queremos protegerte. ¿Protegerme de qué, hija mía? ¿De vivir? ¿De sentir? ¿De cometer mis propios errores? La vida no termina a los 70. El corazón no deja de latir. Pasé 45 maravillosos años con tu padre. Lo amé con cada fibra de mi ser, y ese recuerdo es sagrado para mí. Pero mi historia no terminó el día que la suya. Fue entonces cuando le hablé de Samuel. Samuel no es una amenaza, no es un sustituto. Y yo no soy una víctima vulnerable. Es un buen hombre, que ha pasado por el mismo dolor que yo y que me ve. Ve a Graciela, no solo a la viuda de Roberto. Me recuerda que sigo siendo una persona con pensamientos, deseos y la capacidad de encontrar la alegría. Y elijo esa alegría. Los miré directamente, con el corazón abierto y la voz firme. No te pido permiso. Te comunico mi decisión. Seguiré viendo a Samuel. Seguiré explorando esta nueva etapa de mi vida. Me lo merezco. Merezco compañía, risas y sí, tal vez incluso un nuevo tipo de amor. Esto no disminuye en absoluto el amor que sentí y siento por tu padre. Como me dijo Samuel una vez, un nuevo amor no borra el viejo. Solo añade una nueva habitación a la casa del alma. Y mi alma, mis hijos, es mía para decorarla como mejor me parezca. El silencio que siguió fue profundo, pero no era un silencio de juicio. Era un silencio de asimilación. Por primera vez, no me veían como su madre anciana. Vieron a una mujer con fuerza, dignidad y unas ganas inquebrantables de vivir. Carlos fue Flash el primero en romper el silencio. Extendió la mano por encima de la mesa y me cubrió la mía. Lo siento, mamá, dijo con voz ronca. Tienes razón. Nosotros también tenemos miedo de perderte. Finalmente las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Te queremos mucho, mamá. Lo sé, mi amor. Y yo también te amo, respondí apretando la mano de Carlos. Y por eso necesitas dejarme volar un poco. Mis alas no están rotas. Ese domingo, en la mesa del almuerzo, algo sanó. No fue solo mi relación con ellos. Fue mi relación conmigo misma. Había expresado mi verdad. Había recuperado mi vida. Y al hacerlo, no me estaba separando del amor de mi familia. Al contrario, les estaba enseñando una nueva forma de amarme, con respeto a mi autonomía. Después de mi manifiesto, el aire en casa se volvió más ligero. Las llamadas de mis hijos cambiaron. Seguían llamando todos los días, pero su curiosidad dio paso a un interés genuino. ¿Qué tal tu día, mami? ¿Qué hicieron hoy Samuel y tú? Empezaron a ver a Samuel no como una amenaza, sino como alguien que le devolvía el color a mi vida. Incluso me sugirieron, esta vez con sinceridad, que lo invitara a nuestra próxima comida dominical. La libertad que adquirí con ellos me dio la confianza para tener la conversación más importante de todas. Con Samuel, nuestra relación se había profundizado de forma natural. Los paseos se hicieron más largos, las conversaciones más íntimas. Ya no hablábamos solo de libros y arquitectura, sino de miedos, sueños y lo que nos depararía el futuro. Nuestras manos se tocaban con más frecuencia, un roce casual que se convertía en un abrazo reconfortante. Nos sentábamos más cerca el uno del otro en los bancos del parque. Había una tierna electricidad entre nosotros, una promesa silenciosa flotando en el aire. Pero necesitaba que fuera más que una promesa.
Necesitaba que fuera una elección consciente de ambos. Lo invité a cenar a mi casa. Era la primera vez que entraba en mi apartamento, el espacio que compartí con Roberto durante tantos años. Estaba nerviosa. Temía que se sintiera como un intruso o que la abrumadora presencia de mis recuerdos lo alejara. Pero Samuel entró con su habitual respeto. Miró los portarretratos en la estantería, no con sorpresa, sino con tranquilo interés. Se detuvo frente a mi foto de boda. Hacían una hermosa pareja, Graciela. Roberto fue un hombre afortunado. Su aceptación de mi pasado, su capacidad de honrarlo en lugar de competir con él, disipó mi nerviosismo. Le cociné algo sencillo. Charlamos durante la cena. La luz de las velas creaba un ambiente íntimo. Después, nos sentamos en la sala con 2 copas de vino. El sillón de Roberto estaba vacío junto al mío, como siempre. Samuel estaba sentado en el sofá, frente a mí. Era la hora. Samuel, comencé, con el corazón latiéndome un poco más rápido. Necesito decirte algo. Cuando te conocí, estaba perdida. No solo bajo la lluvia, sino en la vida. Y tú me ofreciste un paraguas. Y con él, me ofreciste un rayo de sol. Me recordaste que aún soy capaz de sentir, de reír, de vivir. Me escuchó atentamente, sin apartar su mirada de la mía. Pero necesito que sepas, no busco un salvador. He pasado las últimas semanas luchando por encontrar mi propia fuerza, mi propia voz. He aprendido que no necesito que nadie me rescate de mi soledad. Puedo vivir con ella. Incluso puedo transformarla. Hice una pausa y tomé un sorbo de vino para humedecer mi boca seca. Lo que quiero, lo que elegiría, si tú también lo quisieras, no es a alguien que llene el vacío que dejó Roberto. Eso sería injusto contigo y con su memoria. Lo que me gustaría construir es algo nuevo, una alianza, una complicidad entre 2 personas completas, con sus pasados, sus cicatrices y su deseo de recorrer juntos el resto del camino que nos queda. No porque nos necesitemos para sobrevivir, sino porque nos elegimos para vivir mejor. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Era una declaración de amor, pero también una declaración de independencia. No me ofrecía como una mitad rota buscando a otra. Me ofrecía como una mujer completa. Samuel dejó su vaso sobre la mesa. Se levantó, se acercó a mí y se arrodilló frente a mí, tomándome las manos. Tenía los ojos húmedos. «Graciela», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Esas fueron las palabras más hermosas que he escuchado. Porque eso es exactamente lo que yo también quiero. No busco reemplazar a Elena. Te busco a ti, tu inteligencia, tu fuerza, tu risa. No quiero salvarte. Quiero caminar a tu lado. Quiero tomarte de la mano cuando la subida sea empinada. Y quiero celebrar contigo cuando lleguemos a la cima de la colina, donde podamos ver el atardecer. Me levantó la mano y la besó suavemente. Te elijo a ti, Graciela, con toda tu historia, con todo tu futuro. Elijo esta alianza. En ese momento, en mi sala, rodeada por los fantasmas de mi pasado, no sentí ningún conflicto. Sentí armonía. La silla vacía de Roberto ya no se sentía como un abismo de pérdida, sino como un testimonio silencioso de un gran amor que me dio la fuerza para algún día estar lista para amar de nuevo. El amor de Samuel no fue un rescate, fue un encuentro, la elección consciente de 2 corazones experimentados que sabían que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino a alguien que te inspire a ser la versión más completa de ti misma. Juntos. Pasaron 6 meses. El tiempo que antes se arrastraba en una sucesión de días idénticos, ahora volaba, lleno de color y significado. Samuel y yo no nos mudamos a la misma casa. Mantuvimos nuestros espacios, nuestros refugios, pero construimos un puente sólido entre ellos. Su casa, antes un tranquilo santuario para Elena, ahora tenía mis libros en la mesita de noche. Mi casa, antes un museo de los recuerdos de Roberto, ahora olía al café que Samuel nos preparaba por la mañana. No fusionamos nuestras vidas hasta el punto de borrar quiénes éramos. En cambio, entrelazamos nuestras historias, creando un tapiz nuevo y más rico.
Mis hijos aprendieron a querer a Samuel. El almuerzo del domingo se convirtió en una reunión de 4 personas. Carlos y él hablaban de arquitectura e historia. Sofía y él intercambiaban recomendaciones de películas. Vieron lo mismo que yo. Un buen hombre, que no vino a ocupar el lugar de nadie, sino a aportar su propia luz a nuestra familia. Y mis nietos lo adoraban. Les contaba historias de edificios antiguos y les enseñaba a dibujar. Ver la felicidad en los rostros de mi familia fue la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. Esta mañana estamos en San Miguel de Allende. Fue un viaje que planeamos juntos, nuestra primera gran aventura. El sol de la mañana ilumina las fachadas ocres y terracota de la ciudad, y el aire es fresco y limpio. Nos sentamos en la plaza principal, el jardín, en un banco de hierro forjado, viendo pasar la vida. La parroquia de San Miguel Arcángel se alza ante nosotros, rosada e imponente contra el cielo azul. Samuel me toma de la mano. Su tacto ya no es una novedad emocionante, sino un consuelo familiar, una certeza. ¿Recuerdas ese día? Pregunto mirando el cielo sin nubes. No necesita preguntar a qué día me refiero. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día que conocí a la mujer más valiente que he conocido, fingiendo estar perdida bajo la lluvia. Me río. No estaba fingiendo. Estaba realmente perdido. Lo sé, dice apretándome la mano. Pero encontraste el camino de regreso, sola. Y tiene razón. Su paraguas me protegió de la tormenta, pero fue mi propio coraje el que me guió para salir de la oscuridad. Él fue el catalizador, el compañero, pero el viaje fue mío. Me siento inmensamente agradecida por eso. Agradecida de que no intentara cargarme, sino que caminara a mi lado. Pasa un vendedor con un carrito de helados. Samuel compra 2, uno de vainilla para él y uno de mamey para mí, mi favorito. Saboreamos el helado en un silencio reconfortante, simplemente apreciando el momento. Pienso en el título que escribiría para este capítulo de mi vida. Pensé que era solo otra tarde triste bajo la lluvia, pero tu paraguas me cubrió, y sin saberlo, también me devolvió las ganas de vivir. Sí, exactamente. Me protegió de la lluvia, y, al hacerlo, me dio la oportunidad de recordar que aún quería vivir, no solo sobrevivir. La lluvia no fue un castigo, fue una bendición, un renacimiento amoroso. Lavó el polvo de mi alma y preparó la tierra para que floreciera un nuevo jardín. Miro a Samuel. Tiene los ojos cerrados, el rostro vuelto hacia el sol, una sonrisa serena en los labios. El amor en la vejez no es menos intenso ni apasionado. Es simplemente más sabio. Es un amor sin la prisa de la juventud, pero con la profundidad de conocer el valor de cada amanecer. Es un amor que entiende que la verdadera felicidad no es evitar las tormentas, sino aprender a bailar bajo la lluvia y, si tienes suerte, encontrar a alguien maravilloso con quien compartir tu paraguas. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras historias todos los días.